Compatriotas, la corrupción, no crean que es un patrimonio exclusivo del Perú. La corrupción tiene larga data, siempre ha existido, está inherentemente relacionada con la sociedad humana. Podemos dar ejemplos en la antigüedad, podemos dar ejemplos en el presente, podemos dar ejemplos de la revolución industrial, etcétera, etcétera, etcétera. La corrupción, para empezar, citaremos a China, que durante 5.000 años tuvo un modo de producción idéntico. Subían y bajaban la dinastía una y otra, y seguía igual esa pesadilla. ¿Qué sucedía en China? Era simple, compatriotas. Subía una dinastía que dependía de las grandes construcciones hidráulicas que permitían a la vez regar todos los campos chinos y de los campesinos, que la masa campesina era un montón de gente que estaba al borde de la inanición, muertos de hambre. Cuando esa estructura hidráulica se llenaba de arena, de escombros, no había mantenimiento, que era parte del trabajo del emperador y su burocracia, entonces no podían sembrar, había crisis con respecto a las cosechas, los campesinos que estaban en el límite de la pauperización caían a la inanición, venía la revolución, subía otra dinastía que al inicio limpiaba todo, lo hacía muy bien, qué bacán, qué chévere, pero pasaban unas décadas, de nuevo se corrompía y de nuevo surgía el problema con respecto al arreglo de toda la estructura hidráulica, y otra vez volvía a caer la dinastía y volvía a haber una revolución y volvía a surgir otra dinastía, y así 5.000 años, hasta que llegaron los ingleses, expulsaron o forzaron a que los chinos entraran al mercado internacional, y de esa manera se rompió ese círculo vicioso que continuó después durante el gobierno nacionalista chino, incluso la revolución Chiang Kai-shek, y que también fue derrotado por Mao Zedong y él se retiró a Taiwán. Era un gobierno corrupto. Cualquiera diría que Taiwán no tenía futuro por ser un gobierno corrupto, pero después desarrolló una increíble tecnología. Resulta que los chinos comunistas, después de la muerte de Mao, Deng Xiaoping se dio cuenta de que estaban en un estado corrupto por la forma en que se manejaba el socialismo, y decidió hacer la revolución capitalista en los 80 y rompió el círculo vicioso de la corrupción. Entró la tecnología, entraron las empresas privadas y de nuevo empezó a producir el país a pesar de la existencia de la corrupción. Este fenómeno de combatir la corrupción con la llegada de empresa privada, del capitalismo y la tecnología es un proceso que ha avanzado a lo largo de todos los años y los siglos. Podemos ver el ejemplo en la economía de Inglaterra, preproducción industrial y en la producción industrial. Los ingleses, para poder mover y para poder tener calor, generar energía al inicio de la revolución industrial, ¿qué hacían? Quemaban madera. Resulta que llegó un momento en que se volvió antieconómico la madera porque quemaron todos sus bosques. Entonces, y solo entonces, se inventó el molino para usar la fuerza de tracción de los caballos y de esa manera generar la energía para las minas y utilizar el carbón que se utilizaba para las fábricas y las industrias, etcétera, etcétera. Pero ¿qué sucedió? Llegó un momento en que el costo del pienso para los caballos, acá está la tecnología, se hizo prohibitivo. Y entonces, y solo entonces, se inventó la máquina de vapor por Watts en 1765. Ese proceso de llegar a un límite mediante la mezcla de empresa privada, capitalismo y tecnología, y superar la barrera del momento, se ha dado a lo largo de los siglos hasta el día de hoy. Así que vamos a ver cómo combatir la corrupción con la tecnología y la empresa privada en el Perú. Llegamos al Perú, ¿y qué sucede? Tenemos una burocracia corrupta, que siempre va a ser corrupta y es susceptible de ser corrompida por más que llegue algún gobierno reformador y ponga buenos funcionarios y ponga gente de carrera y sea responsable, porque posteriormente puede llegar un Vladimir Cerrón, puede llegar un profesor, puede llegar un Bellido, puede llegar ese tipo de partidos, puede llegar Fujimorista, puede llegar gente como Vladimiro, etcétera, etcétera, y esa burocracia se corrompe hasta la raíz y de nuevo empieza el proceso de tratar de recuperarla para que sea eficiente. En otras palabras, no sirve de nada, es arar en el mar. No vamos a poder
superar la corrupción tratando de curar la burocracia del Estado, que intrínsecamente nació corrupta y tiene que ser corrupta, y si no lo es simplemente una excepción a la regla. Los términos y la tecnología de hoy en día, Big Data, Machine Learning, inteligencia artificial, manejo de datos, todo ese know-how, todo ese conocimiento que en estos momentos se están aplicando ya en las redes sociales, en el Facebook, en el Twitter, en el Instagram, etcétera, etcétera, que les permite a las grandes tecnológicas conocer a las personas, porque, compatriotas, es fácil saber qué te gusta, qué no te gusta, cuál es tu tendencia, las más oscuras, las más evidentes, mediante simples clics en tu Facebook, en tu Twitter, en tu Instagram, en tu OnlyFans, en lo que sea, en cualquier red social. Se puede lograr conocer los movimientos de una persona mediante la tecnología. Con todo ese conocimiento actual, ¿se puede combatir la corrupción? Sí se puede hacer, pero no podemos dejarlo esto en manos de una burocracia. Sería absurdo. Hagamos lo que ha hecho la revolución capitalista durante todos estos siglos. Empresa privada, tecnología, crisis. La crisis ya la tenemos, que es un Estado corrupto. Empresas privadas hay, las conocemos, y el Perú tiene talento para eso. Y lo único que necesitamos es la voluntad política. La tecnología ya existe. ¿Podemos combatir la corrupción? No, con un funcionario honesto, incorruptible, sentado. Un hombre que podríamos decir no tiene ninguna tentación y solo quiere servir a la sociedad. Discúlpenme, pero estamos en el Perú. Dejemos ese trabajo a la tecnología. Con la tecnología podemos averiguar y decir si se ha habido una corrupción en una licitación. Si el metro de carretera que se hace en la selva se ha hecho a un precio razonable y no sobrevalorado. Si el producto de Qualifarma que se le vende alimentos está sobrevalorado o no está sobrevalorado. Incluso podemos poner algoritmos que investiguen la data de las empresas que están vendiéndole al Estado. Ahí pararíamos la mano a todas las empresas que viven de la corrupción y de los contactos y de las prebendas con el poder. Y le quitaríamos un gran peso al Estado y a la sociedad al respeto, porque evitaríamos que los lobbies sigan medrando con el dinero del Estado. Esta tecnología que ya ha invadido todos los campos, porque nosotros podemos encontrar inteligencia artificial en la parte legal, inteligencia artificial en la parte médica, inteligencia artificial en la parte administrativa, inteligencia artificial en la parte de ingeniería, la inteligencia artificial ha invadido ya todos los ámbitos. Por eso, compatriotas, nosotros tenemos que tener una legislación draconiana contra los delincuentes y a la vez tener esta revolución tecnológica contra la corrupción, lo que nos permitiría, en una combinación, en una síntesis adecuada y una síntesis que todo el mundo estamos esperando, poder quebrar de una vez esta historia de la corrupción en el Perú que nos está azotando desde hace siglos. Si usted tiene más preguntas, usted es un profesional, o usted quiere participar en un movimiento político donde esté la gente preparada y sepa lo que quiere hacer, únase a Mancuenca. Trate de comunicarse con nosotros, lo puede hacer obviamente mandando mensajes, y si no, escribiéndonos o buscándonos en el Face. Nos vemos, compatriotas.